Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de marketing, hablamos de venta, hablamos de liderazgo, hablamos de emociones, hablamos de psicología. ¿Qué están diciendo ustedes si nunca hemos hablado de eso? Bueno, hoy día vamos a hablar de eso porque tenemos una invitada. Tenemos una invitada a Paz Canquil. Hola Paz, ¿cómo estás? Hola Julio, bien, entusiasmada la verdad. Sí, qué bueno, qué bueno. Vamos a tener una conversación súper entretenida, espero yo. Les presento ya a estas alturas es mi amiga Paz, Canquil. Con Paz, Paz es seguidora del podcast hace bastante rato y también nos coopera mucho cuando hablamos de los casos de negocio. Así que siempre envía sus comentarios súper acertados y asertivos. Así que voy a presentarles a Paz. Paz Canquil es psicóloga y coach ejecutiva. Tuvo que aprender de ventas porque se dio cuenta de que perfeccionarse en su área no le traía ni fama ni fortuna, tampoco clientes. ¿Qué te parece la presentación? Estudió marketing, le quedó gustando y acaba de terminar un máster de copywriting o redacción publicitaria. Hoy por hoy habla de liderazgo centrado en la persuasión y la psicología detrás de eso. Según ella, vender es persuadir, liderar es persuadir. Entonces, en el liderazgo hay venta. ¿Qué tal la presentación, Paz? Partamos conversando. Partamos conversando. ¿A qué te dedicas tú, Paz? ¿Cómo haces de la psicología lo que te gusta hacer? ¿Y cómo es esto de que liderar es vender, la psicología, el coaching es vender? ¿Cómo es eso? A ver. Eh, Mira, yo soy psicóloga de formación y me gustó mucho el coaching que apareció y me certifiqué en coaching, me gustó. Y bueno, yo siempre he sido bien matea, de ir mejorando y perfeccionándome, sobre todo en lo académico, leer, leer. Y llegó un punto en el que me di cuenta que no tenía ningún cliente, no tenía nada y dije, ya, ¿qué voy a hacer? Y, y- y dije, ya, pongámonos racionales, paz, y hay que vender, hay que vender. Y bueno, la verdad es que la reacción física fue como, "Ah, pero ¿cómo? Yo estudié psicología, ¿cómo voy a vender? Es un Y pecado. sí, totalmente. O sea, de hecho, yo amo mi universidad, pero salí de la USACH, donde la formación no era pensando en que tú fueras emprendedor. De hecho, mira, un puro detalle. Salí de la universidad sin saber lo que era una iniciación de actividad. Con eso yo creo que lo digo todo. Entonces me vi en esto de cómo lo hago y bueno, como a mí me baja la ansiedad de estudiar, me puse a estudiar, pero me pasé al marketing, más que y en las ventas lo hice más informal y empecé a escucharte a ti y me di cuenta que es un camino largo y lo fui mezclando con psicología. Y bueno, ¿qué me pasó? Que mientras buscaba esto de la psicología, llegué a la redacción publicitaria y bueno, para mí fue mágico, pero cuando yo pasé, por ejemplo, no sé si aquí lo han hablado, los sesgos cognitivos, los han hablado en venta, me imagino, yo lo vi siempre pensando en cómo sanar a un paciente. Pero fue tan revelador ver que la misma materia se podía aplicar en ventas y que en ventas era tan aplicado que ahí, como dicen los españoles, mi profesor español, yo flipé. Así, oh, pero... O sea, es que en serio, desde pasar un mismo concepto, verlo como algo clínico desde la enfermedad, a cómo pasar a venderle a alguien, yo dije, oh, esto yo sé de esto, dije, no es como partir de cero. Así que ahora me dedico a coachar, pero siento mucha afinidad con ventas porque, bueno, porque para mí ha sido un proceso un poco doloroso llegar a vender. Y como te digo, en términos teóricos, siento que puedo aportar mucho desde la psicología a la venta. Súper. Oye, pero quiero rescatar varias cosas de las que dijiste, porque en general, en todas las profesiones, o sea, en ninguna profesión te enseñan a vender. En ninguna profesión, ni a los médicos, ni a los ingenieros, ni a los Y en los psicólogos. comerciales. Tampoco, tampoco. Yo estudié Mm, algo parecido. Yo estudié auditoría y tenía algunos ya. ramos de marketing, pero era una cuestión así súper lejana. Era una cuestión súper teórica y del marketing, las grandes empresas y las marcas, pero esa cosa de ponerse en área chica, o sea, yo empecé a vender,
Bueno, en realidad después uno descubre que has vendido siempre, pero, Sí, pero también desde mi profesión yo veía el tema como súper lejano, no era un tema que me complicara la vida, digamos. Y así como a ti, a mí y a todas las profesiones, y por eso uno de los enganches que personalmente yo tengo con el podcast, de zamarrear un poquitito a los profesionales en el sentido de decir, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión, todo el mundo lo hace en forma intuitiva. O sea, aquellos que dicen, no, yo no tengo idea de vender porque esta cuestión es innata y yo nunca he vendido y no me atrevo. La verdad, esos son los peores, ¿o no? Eso es lo que más venden al final. sí, y es peligroso. Bueno, esas son las que como coaches le llamamos creencias limitantes y se supone que, no, no se supone, la verdad es que nosotros trabajamos por cambiarlas porque creer que tú, no sé, por ejemplo, que el vendedor nace, te limita a nunca hacer nada por hacerte vendedor. Si total tú no naciste vendedor, entonces Claro. no vas a Ya hacer tienes una nada. buena respuesta, ya una buena justificación para no hacerlo. Exactamente, entonces tú ahí cumples tu propia profecía. Entonces ahí se le llama profecía autocumplida. Me gusta esa frase de Ford, de tanto si crees que es posible como que no es posible, tienes razón. Bueno, aplica aquí muy bien. Si tú crees que el vendedor nace, bueno, no hagas nada y va a ser así. Así Oye, que, Paz, ¿y cómo ha sido tú este descubrimiento del mundo de las ventas, del mundo del marketing? ¿Cómo, te veo súper entusiasmada con eso, pero ¿cómo ha sido ese proceso de, tú que eres matea, como dices, para los amigos fuera de Chile, la palabra matea en Chile la usamos para las personas que son estudiosas, así que son bien profundas en cualquier tema que se propongan van en la profunda. ¿Cómo ha sido para ti ese descubrimiento del mundo comercial, del marketing, de las ventas? ¿Y cómo lo has conectado con esto del coaching? mira, ha sido ansiógeno. Ansiógeno, Ansiógeno chuta. quiere decir que genera ansiedad. Ya. Bueno, pero me he dado cuenta que siempre que uno aprende cosas, suele ser así. Cuando uno empieza, por mucha teoría que tú traigas, el cuerpo en sí no está habituado, entonces tú necesitas hacerlo muchas veces para sentirte más o menos que dominas algo a nivel físico. Entonces, yo todavía me siento en esa etapa en que me da ansiedad. Y claro, como soy psicóloga, también lo analizo y todos estos procesos que he visto que he visto sobre todo cómo participa aquí el miedo, me gusta trabajarlo con mis clientes para que lo tengan en cuenta. Porque, por ejemplo, a ver, yo te miro a ti y yo te veo como un mentor. ¿En qué sentido? O sea, el mentor como alguien que sabe sobre ventas, ha recorrido un camino y tú transmitirías a tus alumnos una metodología así como de lo que hay que hacer. Ujú, En mi caso, lo que yo haría es como yo he tenido que superar el terror y hacerlo. Entonces, lo mío sería desde cómo gestionar lo que a ti te pasa y cómo tú trabajar también lo que le está pasando a tu cliente. Y no solo a tu cliente, sino que a la gente que trabaja para ti. Porque en el fondo, para mí liderar, como lo decía al principio, liderar, yo diría que la habilidad más fuerte también es persuadir. Es que la gente, por ejemplo, que trabaja para ti, se conecta y se comprometa con ciertas metas, crea en sí misma que lo va a lograr y que finalmente lo haga. En el fondo, la decisión de que venda más es influir como cuando tú como vendedor influyes en el que alguien compre. Entonces yo en eso sería, me he enfocado como yo vivo aquí por dentro esto y bueno, en realidad encuentro que eso es mejor entendiendo al comprador y bueno, eso. Me enredé. no, está bien, Aclara. está bien, está bien, está bien. Es que es interesante porque aquí, o sea, parte del tema de vender y Ujú. conectarlo con esas otras habilidades que tenemos los profesionales, los que estudiamos otra cosa, tiene que ver yo lo veo más simple. O sea, tiene que ver con esto que tú acabas de decir, oye, ¿cómo, si yo tengo una solución para alguien que tiene un problema, cómo hago para que ayudarlo a que resuelva su problema con la solución que yo tengo? Entonces, cuando les veo eso, se me bajan los miedos y digo, chuta, yo tengo que contarle al mundo esto. Sí, de hecho esa es una técnica muy buena para no centrarte tanto en, bueno, una habilidad que yo creo que uno como vendedor tiene que desarrollar sí o sí es ser capaz de superar el rechazo, ¿ya? Como que al final
ser capaz de, cuando tú te enfrentas a una venta, tú tienes que saber que te pueden rechazar y que eso no te paralice. Pero tú, una manera de que llevarlo en positivo es pensar en que vas a conectar con alguien que necesite tu solución. En vez de quedarte en esto, ay, ¿qué va a pasar si me rechazan? Eh, es que no sirve, es que no sirvo, y salir de ese diálogo mental, que confieso yo también he estado ahí, y pasar a esta otra parte, que es como yo tengo esta solución y tengo que encontrar a quien le sirva, a quien conecte y bueno, seguir el Pero tiene que proceso. ver con esto que decías hace un rato de las creencias limitantes o el síndrome del impostor, un poco con Exactamente. todo eso, Sí. ¿no? Sí, tiene que ver porque es que en el fondo es como que qué verdad es la que me está, la que me rige en la venta. Hay creencias como, hoy lo que yo hago es lo suficientemente bueno. Si yo creo que no, no voy a vender igual que alguien que está arriba de la ola, por Pero ejemplo. eso es que tocas un punto súper importante desde mi punto de vista al menos. Ujú. Es que yo no podría ir a vender algo en que yo no creo, porque no voy a transmitir confianza, po. O sea, ¿cómo Puede voy a ser. vender algo? Porque sería un discurso, porque ahí siento que sí, el resto de la gente me dice, oye, me estás mintiendo. Si tú no le crees a eso que estás vendiendo, no vendas eso. Digo, yo le digo eso a los vendedores. O sea, si tú no crees que lo que estás vendiendo realmente es una buena solución, no quiere decir que sea la cosa perfecta, porque en todos los productos, en todos los servicios, hay ventaja, hay desventaja, hay competidores, etcétera, etcétera. Pero si Ujú. yo estoy en contra de eso, o sea, no sé, pues si yo voy a vender, no sé, armas de guerra para la guerra y me carga la guerra, me siento incómodo, no puedo estar vendiendo eso, dedícate a otra cosa. Sí, pero mira, ahí tocamos algo que es muy distinto, no, no es muy distinto, pero hay una pequeña diferencia con el síndrome del impostor, porque si tú vendes armas o vendes, no sé, canicas, no sé, se me ¿Mm? ocurre, un software, en el fondo ahí está la fe en el producto. Pero ¿qué pasa con el síndrome del impostor? Es que ocurre más cuando tú tienes que, yo en mi servicio, por ejemplo, es como que tú como profesor tuvieras que decir, a ver, ¿soy lo suficientemente buen profesor? O yo soy lo suficientemente buena psicóloga. Entonces, si pongo esa duda ahí, puede que cuando vaya a vender aparezca y me bloquee. Ahora, se puede superar y bueno, este síndrome se presenta a muchas mujeres, pero para mí un gran ejemplo es Shakira. Shakira tiene súper fuerte el síndrome del impostor, pero ella es famosa, ella sale a cantar igual y cancela conciertos y sale en las noticias. Claro. Entonces, ahí hay un ejemplo de que cómo, aunque tú sientas esto, a veces uno puede usar el síndrome del impostor a su favor, que es, ok, por ejemplo, yo muchas veces lo siento y creo que por eso estudio tanto. El miedo lo voy a usar para que me paralice, en mi caso lo llevo al perfeccionamiento en el sentido de que conocer más, ya, ok, no lo hago tan bien, voy a estudiarlo bien. Voy a hacer una venta, entonces voy a estudiar muy bien al comprador, lo, y quizás le voy a dar un tiempo más. Entonces yo ordeno, aquí estoy dando mucha información, pero yo ordeno cómo lo voy a hacer y eso me baja esa ansiedad y logro dominar un poco el síndrome del impostor. Asumo que vivo con él, pero lo tengo ahí, le doy un espacio aquí. Yo digo, mira, ven, siéntate aquí, pero hasta aquí no. Llega hasta aquí y te voy a usar para que yo haga mejor mi trabajo. Y eso sería un síndrome del impostor sano, compensado, como diríamos los psicólogos, está ahí compensado. Claro, es Pero hay como gente que lo paraliza, sí. Y claro, o como dices, sea, en la parte negativa sin duda es cuando te paraliza, pero la parte positiva es cuando una empresa, por ejemplo, dice, oye, no lo estamos haciendo suficientemente bien. Hay otros que lo están haciendo mejor que nosotros. Entonces, si eso te paraliza y te dice, oh, cielos, vamos a ir a vender por precio, vamos a ir a liquidar porque no servimos para nada. O la otra vuelta es decir, oye, ¿cómo desarrollo una ventaja competitiva? Entendiendo así que es. alguna parte, sé, po, o sea, algo bueno debo tener si estoy ahí, digamos, si ya estudié esto y lo conozco, pero necesito superarme más porque no estoy siendo lo suficientemente bueno para que el mercado me compre. Claro, Oye, ahí pero, entraría yo, por ejemplo. ¿ah? Ahí entraría yo, como en cambiar esas creencias que te hacen quedarte en un lugar y no te hacen crecer más. ¿Ya? Perfecto, En perfecto. eso diríamos que es lo que yo hago. Detecto más o menos que esas creencias, y no solo las creencias, sino que las emociones asociadas.
porque muchas veces tenemos un discurso, no sé, yo me meto a LinkedIn y sufro porque veo un montón de frases de estas motivacionales muy bonitas y que en el fondo cuando tú estás muy sentado tomándote el café, escribiendo en LinkedIn, te suenan estupendas. Pero cuando tienes que enfrentar un rechazo, todas esas creencias se te desarman, quedaron en Claro. LinkedIn y te encuentras contigo mismo con el rechazo, con todas tus cosas detrás. Y claro, ahí es donde vemos la guitarra que tan buena es, es un Sí, decir. po, sí, otra cosa es con guitarra, sin duda. Claro, porque hay mucha, qué buen punto tocas, Paz, esta cosa de esas frases motivadoras, o cuando Claro. a mí a veces me dicen, oye, quiero que hagas una charla motivacional. Y yo no sirvo para eso, o sea, yo no sé hacer eso. Yo lo que sí puedo hacer es ayudar a que tus vendedores vendan más. Y eso sí que los motiva. O sea, esa creencia, ¿no es cierto?, de que de repente gente lee esas frases inspiradoras o se compró un libro, ¿no es cierto?, en la cuneta de ahí y sacó todo un montón de frases con autores así súper potentes y sacó, pero en la práctica eso es bastante de humo, digamos. Mira, vamos a las emociones, insisto, puede que la charla motivacional sea como un punto de inicio para inspirar y quizás si están en grupo en la charla, como que el grupo te hace sentirte parte de algo, pero tú no puedes dejar el trabajo solo ahí. Cuando tú haces esto, tienes que hacer también, tomar medidas para sostener, a mí me gusta sostener los motivos. Una cosa es la motivación, el estado de ánimo, y otra es tener los motivos claros por los cuales tú te vas a mover en un día malo. Entonces, ahí está el trabajo que tenemos que hacer, que tienen que hacer los líderes, que no es solo inspirar y... No, también de repente hay que hacer conectar con los motivos en un día malo. Y a veces va a parecer que no tiene sentido, pero sí sacar a relucir los compromisos, los valores. Y sabes que a mí una sensación que me gusta más que la inspiración y a mí me gusta eso de sentirse orgulloso al final del día. Aquello que tuviste un mal día o no sé, tal vez las cosas no resultaron como tú querías y la frustración es grande, pero tú contigo mismo te acuestas tranquilo, tranquila, porque te sientes orgulloso de lo que hiciste, tomaste la decisión en base a lo que sabías y no te tienes que reprochar nada al respecto. Entonces, me gusta eso también. Yo, más que el súper sentido, a mí me encanta sentir sentido, pero me gusta esa sensación al final del día de, ¿sabes qué? Bien, me siento orgullosa, bien. Sí, y es más simple, si no tengo que darle Sí, una vuelta tan larga. Oye, Paz, tengo varias preguntas para hacerte en el sí. tema del coaching, que es a lo que tú te dedicas y lo que te gusta hacer, por lo que veo. Ujú. ¿Cómo lo haces tú? ¿Con quién lo haces? ¿Quiénes son tus clientes ideales, por decirlo así? ¿Dónde encontramos a tu buyer persona para que hablen con La Paz? ¿Qué haces tú por ellos? Ya, yo lo hago online, tengo algunas sesiones y mira, últimamente estuve trabajando con recursos humanos, pero como te decía, quiero cambiar mi buyer persona, por así decirlo, a ventas. Bueno, uno porque me siento más cercana a eso ahora. Ujú. Entonces, claro, me había tocado varios clientes por esto de la ley Karin, ¿ya? Pero en realidad el proceso es el mismo que pasa en la venta, que a quien podría ayudar es aquella persona que sabe de ventas, eh, maneja los procesos, por así decirlo, pero no sabría explicarte por qué le cuesta tanto aplicarlo. O por qué si es un vendedor entusiasta eh, o un líder que se sabe todas las teorías de liderazgo, no logra implementar todo esto que aprendió en la capacitación cuando se tiene que enfrentar a un conflicto, cuando se tiene que enfrentar a alguien que no está motivado, porque esto de la motivación, que para mí es dar motivos más que dar ánimo o dar, eh, tiene un lado de una habilidad, ¿ya? Que es una habilidad blanda que a veces no vemos y tiene que ver también con cómo comunicamos emociones y eso es lo que yo me gusta mucho hacer en coaching, ya sea para enfrentar dificultades, conflictos, como desarrollar esta habilidad de persuadir. ¿Ya? Por ejemplo, eh, a ver, está esta persona que es un súper buen vendedor, un vendedor estrella, que vende a montones y de repente lo ascienden a jefe. Me imagino que tú lo has visto muchas veces. Te ascienden a jefe y la habilidad de jefe es distinta a la que tú necesitas para ser súper vendedor. Pero hay una cosa,
si tú eres súper vendedor, es que tienes la capacidad de persuadir ahí atrás. Simplemente tienes que tratar a veces la relación con tu equipo como si fuera una venta. Y es una pista que doy, en verdad, ya, eso. Estamos terminando, Julio, No, para nada. ¿no? Y bueno, Es que está súper interesante, sí. A ver, no te compliques, sí. Mi pregunta era más sencilla en el sentido de decir, oye, ¿cómo a través del coaching, cómo a través de la ah, psicología, podemos sí, ayudar a que los vendedores vendan más, por ejemplo? Y una conversación que en algún momento sostuvimos acerca de las emociones. Hablemos un poquitito de eso. sí, o sea, insisto, bueno, si alguien quiere vender más, tú tienes la metodología, que yo creo que en eso tú eres muy bueno, transmitir la metodología para vender más, el paso a paso. Pero en mi caso yo trabajaría con aquellas resistencias, no que ser tan psicóloga, pero con ese lado más emocional y esa mentalidad que te impide alcanzar el conocimiento como tal. Que, por ejemplo, muchas veces puede ser el miedo, miedo, como te decía, pues miedo a que te rechacen, y hay un miedo que es el miedo que nos hace rendirnos más fácil generalmente, que es el miedo a frustrarnos. A veces, con tal de no frustrarnos, evitamos hacer cosas que son muy útiles. Por ejemplo, el más claro es, si sabemos que estamos a 100 llamadas de nuestra próxima venta, no me quiero enfrentar a 100 no, porque me frustran los 100 no, entonces yo voy a alargar todo lo que pueda el momento de entrar a llamar, por ejemplo. No sé si me explico bien. Sí, absolutamente. Yo ahí lo miro más desde un punto de vista emocional que del deber, que de los valores, que de la flojera. ¿Ya? Oye, que este saca vuelta. Es una manera de definirlo, pero si tú me preguntas a mí como psicóloga, yo definiría como esta persona que se saca la vuelta porque no quiere frustrarse, puede que ni siquiera se haya dado cuenta que es eso lo que la frena y conductualmente no hace lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, Claro. Oye, y pensando en que las decisiones de compra que tienen nuestros compradores ya, eh, ahí son... también, bueno, una cosa es mirar al vendedor como tal o al líder de vendedores como tal, que eso es una línea, pero después está la otra que es cuando nosotros miramos al comprador desde un punto de vista de inteligencia emocional, como que utilizamos la inteligencia emocional para vender más. Eso sería otra línea. Antes yo me refería más a cómo por así decirlo, la venta. La venta yo lo llamaría como un proceso que es cuando tú miras las emociones del vendedor, los pensamientos del vendedor, las creencias del vendedor, pero si nos pasamos a mirar la compra es cuando nosotros vamos a centrarnos en el comprador. Entonces, para centrarnos en el comprador, tenemos que trabajar una serie de elementos y yo diría que el más fuerte es la emoción. ¿Por qué? Porque toda decisión es emocional. Y bueno, la compra es una decisión. Entonces, si nosotros somos capaces de influir en las emociones del comprador, probablemente garantizamos bastantes más ventas que si no lo hacemos. Ahora tú me dirás, es que no todos compran con la misma emoción, o no sé, Claro, o me sea, puedes decir. yo cuando hablo de eso en mis cursos de venta, por ejemplo, Ujú. los vendedores lo primero que me dicen, oiga, profe, eso es re interesante, pero eso sirve para las zapatillas, cuando uno se quiere comprar algo para uno, cuando uno está pensando en un teléfono, en B2C. Pero en el mundo B2B, me dicen los vendedores, y me interesa mucho escuchar tu mirada. Me dice, oye, pero yo tengo que hablar con un ingeniero de proyectos que son ingenieros súper concretos, súper específicos, y traducen todo a una planilla Excel. ¿Cómo esa persona me va a comprar con la emoción si yo sé que lo único que quiere son argumentos racionales? ¿Qué le dirías tú a ese? Lo que pasa es que lo que nosotros nos calma varía de persona a persona. En el fondo, todo lo que nosotros tenemos que provocar siempre en la venta, en el comprador, es confianza. Y la confianza puede que a una persona se la dé ver al último influencer usar una zapatilla, usar un software, o la confianza me la da que yo racionalmente entiendo todas las especificaciones técnicas, las comparo con otras, entonces desde mi racionalidad yo hice un proceso mental y me dio confianza. Y también la confianza, otra forma muy frecuente que tiene que ver con los sesgos, es la confianza que se adquiere por la autoridad. O sea, alguien que yo considero una autoridad me recomienda algo o no sé, un amigo. Por ejemplo, si mi amigo usa tal televisión, oye, ¿y esa televisión está el que
me la recomendó un amigo. Ah, ya. Y yo no voy a leer ninguna especificación técnica porque solo la palabra de mi amigo es la autoridad versus esto otro. Ahora, lo que tú tienes que saber es que en el proceso de compra la decisión primaria siempre es emocional, pero necesitamos justificarla con algo racional. ¿Ya? ¿Justificarla para qué? Porque sobre todo en B2B, el riesgo que tú corres es muy alto y hay demasiada exposición social. Entonces, ahí juega otra emoción muy fuerte que es el miedo, porque tu compra no te afecta solo a ti en el presente, afecta tu reputación y tu futuro, en el fondo. Si tú O haces sea, te una pueden mala compra, despedir si es que te haces una pueden mala despedir. compra. Te pueden despedir por una mala compra o puedes traer problemas y una mala evaluación o mala reputación, porque a veces a nosotros, a las personas, nos pesa mucho la reputación, el estatus, y eso sí lo da a tomar buenas decisiones que van a ser juzgadas. Porque en el fondo pensemos en todas estas profesiones donde a nosotros se nos evalúa como que les tendemos como a hacer un poquito el quite. Tiene que ver con este miedo a una mala evaluación, miedo a un rechazo. Entonces en B2B no olvidemos que la persona, el decisor es una persona, va a tomar una decisión muy, o sea, va a tomar una decisión emocional que necesita justificar racionalmente y siempre en B2B es más fuerte, bueno, en general, siempre el miedo es la emoción más fuerte que nosotros tenemos. Nos vamos a mover más rápido por evitar algo que nos genera dolor que por alcanzar un placer, siempre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro viene configurado para sobrevivir, no para que seamos felices. La prioridad número uno de nuestro cerebro es que estemos aquí vivos, ojalá sin nada que nos vaya a alejar del estado de vivo. Entonces la prioridad siempre va a ser el miedo. El miedo es aquella emoción que nos permite estar aquí vivos. Entonces, como, bueno, no sabemos distinguir si el miedo es por un tigre o porque el jefe te está retando por una mala compra. Claro. No sé. Cuando nosotros vayamos a vender en B2B, tenemos que centrarnos en qué dolor le vamos a quitar al comprador. ¿Ya? En vez de decirle, oh, es que con este software vas a ir más rápido que toda, no sé, vas a ir más rápido, quizá, oye, este software va quizá, no sé, prevenir que tengas quejas porque no se cae el sistema de no sé qué. Es que yo no soy muy... Sí, no, pero está súper claro el ejemplo. O sea, Entonces sí que vende centran... más el temor a equivocarme, a que falle, Exactamente. que la mejora que le puedo, que puedo incorporar. Exactamente, el temor a equivocarme. Entonces, por eso es tan duro para para el de la empresa cambiarse de proveedor, ¿ya? Porque en el fondo, si yo no tengo problema, ¿por qué me voy a cambiar de ¿Sí? proveedor? ¿Para qué voy a Es asumir un un riesgo, riesgo innecesario? así es. Claro. Entonces, ahí en la venta tú tienes que iniciar un diálogo de qué beneficios más o qué diferenciación ofreces tú, qué dolor podrías resolver. Siempre, Claro, siempre entender centrémonos en los mejor la dolores. propuesta de valor y lo que hace mi propuesta de valor por el otro, más que el tragarme, ¿no es cierto?, de que yo soy el super non plus ultra del mundo mundial si es que no Ujú. conecto con la emoción del que me está escuchando. Así es. Lo mismo que como son personas y tenemos que conectar emocionalmente, es súper importante que, no sé, que no hablemos como robots. Parece Claro. algo, parece algo súper obvio, pero, pero pensémoslo. O sea, me pasa, por ejemplo, cuando escucho a los de las compañías que te Ah, hablan como grabación. Uno desconecta de inmediato. Entonces, si tú quieres conectar, intenta hablar de tú a tú, como si fueran conocidos, por último. Entonces, eso claro. siempre va a hacer que te escuchen muchísimo más que si pones la distancia, si hablas como se nota que no eres tú. No, no se trata de hablar a Sí, garabato, pero no demasiado impostado. hacerlo más natural, más amigable. Sí. Claro, vender sin vender, o sea, no es esa cosa de ponerse play, estos vendedores muy técnicos son folleto parlantes, digamos, o sea, lo mismo que está en un folleto y se nota que están leyendo, se nota que es una cuestión aprendida de memoria y falta conectar, totalmente de acuerdo. Oye, volvamos un poquitito al tema del coaching, ahora metido en el coaching para la gente de áreas comerciales, del Ujú. vendedor, el jefe de venta, el director comercial. ¿Cómo, cómo tú podrías ayudar a esas personas o cómo ayudas a esas personas
a que vendan más, que sean más felices, que sean mejores en sus temas. ¿Cómo desde la psicología, desde el coaching, tú logras que esas personas mejoren esas habilidades que las tienen, pero cómo las sacas a flote? Mira, en general, a mí me gusta exigir un assessment si es que no lo tiene. Eh, y como te digo, tengo esa área que es primero trabajar eso interno, de cómo procesas información, cómo juegan tus emociones en el momento de las ventas o del liderazgo, que claro, hasta ahora he trabajado más en términos de liderazgo que venta como tal. Qué es lo que eso juega y eso cómo es visto. Entonces, en el fondo, los puntos ciegos los tratamos en el tú a tú en la conversación, que me van narrando más o menos qué cosas van sucediendo, las dificultades, los dolores. Y desde ahí la idea es que las soluciones siempre provengan del coach. A veces no me gusta mucho esa palabra, pero del cliente, Sí, ¿ya? Del cliente, que es quien va a relaborar las cosas y yo lo obligo un poco a poner ojo en esta parte que son las habilidades sociales y emocionales. Porque, insisto, tú para influir y vender más tienes que venderle a la emoción, ¿sí? Y trabajar con personas. Entonces tú puedes ser muy bueno técnicamente, muy buena técnicamente, manejar las características del producto maravilloso, y el producto puede que sea muy bueno, pero si no eres capaz de conectar con el otro porque nunca te has dedicado a desarrollar estas habilidades, puede que te vayan mal en la venta o no sean tan buenas como podrían ser. Entonces yo trabajo eso, yo como que, por así decirlo, te miro en la relación conmigo, puedo ver qué tan hábil eres y ver esos puntos ciegos que tú no ves y ayudarte a desarrollar. Eso es lo que yo hago. Y con eso, perfecto. bueno, vendes más, porque, y recordemos que no siempre el vendedor simpático es el que vende más, ¿ya? Porque a veces se cree que el que tiene labia, que el que es más simpático. Es Más cierto que canchero, ¿no? Mejor claro, llegar, cuenta los mejores chistes. es que es cierto que el más simpático tiene quizá mejor entrada, pero a veces no tiene la habilidad para sostenerla. Ah, Porque en la venta y en la compra tú tienes que dejar hablar al cliente. Y ahí el demasiado entusiasta yo encuentro que falla mucho. El que va en la meta, sí, sí, yo voy a darme las metas y van a hablar. Y es cierto, es mucho más proactivo que el que se queda paralizado, pero encuentro que como no escucha, porque está tan en la suya de transmitir las características, transmitir todo lo bueno que tiene, que no escucha qué es lo que necesita el cliente y el cliente desconecta. Entonces, yo creo que tengo a esos dos casos podría ayudarme, o sea, ayudo muchísimo. sí, no, perfecto. Lo que pasa es que, claro, persona a persona, y cuando tú, como bien decías, primero escuchar a la persona, entenderla, conocerla, porque de repente uno puede entrar con mucho prejuicio, digamos, o sea, este vendedor es más carismático, este vendedor es más entusiasta, este es muy tímido. Claro, y realmente tú vas a darte cuenta qué herramientas necesita desarrollar esa persona después que estás conversando, digamos, porque si no, lo otro es como muy, ¿para qué voy a hablar con La Paz? Si en realidad me leo un libro, cómo vencer mi timidez, no sé. Sí, es que Si es que puedes tengo leer la el creencia que libro. soy tímido. Sí, exactamente. Por ejemplo, no, que tengo que dejar hablar al cliente, pero tal vez tú no te das cuenta que no dejas hablar al cliente cuando te pones ansioso y lo que tienes que aprender es a manejar la ansiedad, no Claro. a quedarte callado solamente. Porque tú, cuando estás ansioso y hablas con tu cliente, le transmites esa ansiedad y no sabes cómo lo haces, pero aunque te quedes callado, no logras enganchar. Y puede ser porque tu comunicación no verbal no está alineada con tu comunicación verbal. Así que ahí también Eso es lo que acabas de decir. Bueno, has dicho hartas cosas importantes, pero esto último, porque a veces, como profe, uno le dice, oye, mira, tienes que aprender a escuchar al cliente. Y la forma de escucharlo es, tienes que aprender a escuchar. Claro, y en una conversación de café, ¿no es cierto? Tomándose un pisco sour, tomándose una cerveza, un café. Sí, tengo que escuchar, hay que aprender a escuchar. Ya, ok. Pero ujú. ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo hago consciente esa observación de mí mismo? Si estoy escuchando o no estoy escuchando. ¿Cómo eso lo puedo transformar en una competencia? Dado que no soy consciente de que tengo que escuchar bien, pero yo siento, yo sí escucho, sí. ¿Cómo llegas tú a a hacerle clic en ese tema? ¿Y cómo esa persona puede aprender a escuchar más, ya que estamos con ese ejemplo?
Eh, bueno, esto ya es de pago, Ah, ya, 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 ya. Me mandan la pero, boleta después. pero te puedo dar un tip que es como, no pienses en un elefante rosado. ¿Qué vas a hacer? Voy a pensar Pensar en el en un elefante elefante rosado. rosado. Acá hay como una lógica muy similar. Tienes que escuchar al cliente. Entonces tú estás ahí, tengo que escuchar al cliente, tengo que escuchar al cliente, tengo que escuchar al cliente. Y obviamente que si tú te repites eso mentalmente, no estás escuchando al cliente, porque solo te dices que lo tienes que hacer. Entonces hay formas de parar ese diálogo mental, ¿ya? Que es con Ya. preguntas. Preguntas que tú te tienes que ir respondiendo mientras el cliente habla. Bueno, eso es una técnica muy famosa y fácil de encontrar, que es la escucha activa. Ajá. Pero eso se entrena y como te digo, puede que cuando nosotros estamos aquí en el podcast conversándolo súper bien, en clase tú con tus alumnos súper bien, pero ya, ¿qué te pasa cuando, no sé, sientes que vas el todo o nada con esta venta, que con esta venta cumples la meta y la ansiedad ahí te pesa? Entonces sí, puedes aplicar la escucha activa en esos momentos de tensión. Yo ahí diría que tienes que trabajar otra habilidad antes también, para de saber toda esta teoría de la escucha activa, de hacerte la pregunta, por ejemplo, la típica pregunta, a ver, ya, en vez de decirte, tengo que escuchar a mi cliente, es como, a ver, mi cliente, le voy a poner atención, a ver, ¿qué es lo que más le preocupa a mi cliente actualmente? Entonces ahí tú empiezas a leer el discurso y no solo te dices a ti mismo, tengo que escuchar a mi cliente, y avanzas un poco más. Claro, Perfecto. hay más preguntas, pero trabajar esa nomás, ¿ya? No, está bien, está bien, está bien, está bien. Oye, hablemos un poquitito de la palabra coaching, que yo estudié, hice un máster en consultoría y coaching hace, no sé, 15, 20 años, cuando recién aparece el tema del coaching. Mucha gente empezó a certificarse en coaching. Y hoy día hay mucha gente que dice que hace coaching, que es coach. ¿Qué te pasa a ti con eso? Porque hay gente que dice, "Oye, no, aquí viene cualquier persona, vende humo y me dice, no, yo soy coach de no sé qué. Más allá de la o sea, un tema de certificación, es un tema de que la palabra ha tenido un mal uso, que se ha ido desprestigiando, o a lo mejor es un sesgo mío de que está desprestigiado, a lo mejor no es tan No, así. sí, está ¿Cómo súper lo ves tú? desprestigiado. Yo veo que el nombre está muy manoseado, Manoseado, ese es pero el ¿sabes término. qué? Yo escogí algo así, o sea, cuando yo partí estudiando psicología ya pasaba algo así. Los psicólogos estaban en un momento bien desprestigiados y después tú entras a estudiar psicología y te comparan con la gente que te da agüitas y te ve las cartas, o sea, como psicólogo Claro. hablan. Y como coach, sí, yo creo que la palabra está muy desprestigiada, pero me voy a centrar, mira, yo tenía esta crisis también antes, pero aprendiendo de venta, a la gente no le importa si tú eres coach, si tú eres chamán, si no le interesa a las personas, no le interesa tú, si estudiaste 50 máster, es cierto, tener 50 máster puede que te ayude a entrar y que te abran un poquito la puerta de la confianza, Así es. pero en el fondo aquí lo que importa son los resultados y cómo tú puedes ayudarlos. Entonces yo en vez de centrarme, claro, para hablar, es mejor decir soy coach, soy psicóloga que no decir nada. Pero la idea es que es que nos centremos en la solución. ¿Cuál es mi solución? Yo te ayudo a que todos estos procesos mentales y emocionales no te impidan, no es que no te impidan mejor, te hagan ganar más, no te hagan perder ventas. Y eso es lo que yo debería comunicar, pero claro, tengo no sé, esta particularidad chilena que nos encanta andar con el título a cuestas, nos encanta decir, ay, soy psicólogo, no, soy aquí, soy allá. Entonces, pero en realidad a tu cliente no le interesa mucho eso, le interesa más que nada si tú puedes resolver su problema. Y Así si eres es. capaz de resolverlo y de convencerlo de que puedes resolverlo, en verdad da lo mismo el título que tú andes acarreando. Claro. Eso es lo que yo pienso. No Sí, sé no, está si... bien, está bien. Sí, esa es la conversación. O sea, no hablar tanto, como uno lo dice en todo, incluido Ujú. ahora el coaching, no hablar tanto de la propuesta de valor, sino que de la necesidad que tú puedas resolver a tu cliente. Eso es lo que a él le interesa. Sí, Claro, y es cierto lo que tú dices, porque de repente en este tema de lo que importa es la efectividad, o sea, no importa si el gato es blanco o es negro, lo que importa es que caza ratones. O sea, que cumpla, que haga lo que dice que yo necesito que haga, necesito cazar ratones. exactamente, Ahora, si lo hacemos con un exactamente. gato blanco, lo hacemos con... Yo quiero el resultado. Quizás Sí, ahí es donde los psicólogos
se dan una vuelta, y en mi opinión, y en un juicio nomás, ¿ah? La Como, verdad, como, es dale. no, como que les cuesta vender la cosa en fácil, sino que tienen que ponerla en Sí. complicado y usar esos términos así un poquitito que te dejan, bueno, y eso pasa en todos los que somos técnicos de alguna parte, como que tenemos esta deformación, no sé si es deformación profesional, pero como usamos ciertos tecnicismos, como que pensamos que eso le da más confianza al cliente. ¿Va por ahí o no? Sí, yo creo que sí, y también hay otra cosa que hay un temor detrás, en mi teoría personal. Esto no está estudiado, no tengo ningún respaldo, pero yo creo que también los psicólogos y los coaches no nos atrevemos a ofrecer resultados concretos. Si te fijas, las Ah, propuestas de valor suelen ser, pasa al siguiente nivel, lidera mejor, claro. Te eh, acompaño en te tu camino. acompaño, no sé qué. Pero en el fondo hay que mojarse un poco y decir, oye, con esto vas a vender más, con Claro. esto vas a cumplir las metas de tu área. Y Súper. sabes que en la primera sesión miremos qué formas tenemos de medirlo ya. Es esta y estás aquí. Ya, ojalá después de tantas sesiones vamos a llegar acá. Sí, haces lo que acordamos Claro. hacer, porque tampoco vamos a dejarlo como que si no hacemos magia, si el coaching es que la otra persona también se movilice hacia algo. Y claro, pasa que como psicólogos los procesos de terapia son muy largos, implican un nivel de profundidad y de intimidad alto, entonces tú no puedes prometer, en corto plazo no puedes prometer resultados, pero en cambio el coaching se mueve en un área laboral, al menos el coaching ejecutivo, que es el que hago yo, se mueve en un área laboral donde ahí sí tú tienes cosas medibles, donde tú ahí la deseabilidad social, que es como quiero que los otros me vean, pesa tanto que los cambios sí son más rápidos que si yo te digo que te muevas en un plano íntimo donde acarreas traumas desde la infancia. Entonces, por eso a mí me gusta más el coaching, porque es más rápido y porque nos metemos en cambios que son súper visibles y medibles. Claro, claro, en la psicología está muy metido en el por qué soy quien soy. Claro, Y a el mí me coaching se gusta, mete. ¿Ah? me encanta, a mí me encanta eso, Claro, pero, pero pero, pero es meterse en un área que la mayor parte de las personas, cuando no estamos buscando eso, estamos buscando, oye, ¿para qué? En el fondo y, es, ¿qué debo hacer para mejorar los resultados, para vender más, para ser más eficiente, para ser más exactamente. feliz? No, y en la psicología también, muchas veces las personas no queremos resolver nuestros traumas infantiles, queremos llevarnos mejor con nuestros hijos, queremos llevarnos mejor con nuestros papás. Claro, Y a veces yo creo que eso es lo que nos falta en el marketing de psicólogo, que lo he pensado también, así como lo he mirado, que nos falta hacer esa promesa. No, no nos mojamos, perdón que lo diga así, pero no nos mojamos el sí, potito en la promesa. Yo creo que ahí sí, está la gran falla marketingiana del negocio en general en Chile y en Latinoamérica. No nos mojamos con la promesa. sí. Prometemos el siguiente nivel, que es súper abstracto. Prometemos trabajar duro por ti. Ya, pero ¿y el resultado? ¿Qué resultado ofreces? Bueno, a lo mejor aquí, Paz, descubrimos Mm. una oportunidad de emprendimiento para marketing para psicólogos. Mira, imagínate ese título, marketing para psicólogos. ¿Cómo vender más los procesos de psicología, etcétera, etcétera? Lo digo un poco en broma, un poco en serio, ¿ah? Yo creo que eh, es necesario esa aterrizada más, es más fácil. O sea, yo lo veo más sencillo el tema, ¿no? Entonces, siento que de repente como que quieren complicar no sé si quieren, pero empieza a ser como una forma de mirar las cosas desde lo complejo y no desde lo simple, desde el análisis, desde la razón del por qué, más que de, oye, ¿para qué? Y cuando uno ve el para qué, y esto desde mi punto Me de vista, a lo declaro mejor, culpable, me ha pasado. sí, ¿viste? Qué bueno. Oye, Paz, cuéntame, dos preguntas te voy a hacer para ir finalizando este episodio. ¿Quiénes deberían ubicarte y cómo deberían ubicarte? ¿Cómo te ubican? ¿Quiénes serían las personas a las cuales tú deberías decir, oye, habla con la paz van a encontrar paz, además de paz? Mira, yo creo que esas personas que ya han probado otros métodos, que no encuentran una explicación tan lógica a por qué no consiguen las metas que están buscando. Por ejemplo, eh, o al menos los que han llegado desde venta a mí, son personas que, oye, es que yo ya me he leído todos los libros, pues te puedo recitar la escucha activa, pero aún así no logro aplicarlo en la venta o no logro aplicarlo en el liderazgo.
Entonces esas personas pueden llegar a mí y el momento para hacer publicidad o Sí, no, pues esta es la pelota para la publicidad, ¿cierto? eso es, pues. Ya mira, yo tengo una página que se llama pazcanquil.com, que te la voy a dar para que tú lo puedas escribir ahí Perfecto. y tengo un recurso para los líderes en ventas que se llama así, se llama, a ver, espera, no me acuerdo textual, pero es como, vende más gracias a un grupo de niños que no sabía leer. Entonces ahí te doy un recurso de coaching bien concreto, cortito, te lo lees en 5 minutos y de paso te suscribes a mi lista. O sea, ahí puedes ganar dos cosas. Uno, la herramienta como tal, y dos, puedes ver cómo es mi embudo de ventas y evaluarlo, porque uno siempre puede aprender del embudo de ventas de otro. Así que es la invitación a tu audiencia. Buenísimo. Hablando de embudos de venta, una psicóloga que no sabía vender. ¿Te das cuenta que tienes magíster en venta y estás tú con el síndrome del impostor? Y dices, no, Es si que yo, lo esto no necesitaba era para para mí. aprobar mi máster. Sí, ¿viste? ¿Viste? Oye, así que pazcankill.com, lo vamos a dejar anotado en el detalle del Por favor. episodio y súper, pues así que la gente que haya probado otras fórmulas y siga sin funcionar, oye, hable con La Paz. Visita la página y tú estás entregando ahí herramientas para Sí, las personas que yo creo que, quieran. mira, cualquier persona que lidere, sobre todo, lo pensé más en líder, ¿eh? El líder en equipos de venta es, mira, es algo muy simple. Te aseguro que en 5 minutos lo lees y lo puedes aplicar ahí mismo. Excelente, excelente. Oye, buenísimo, Paz. Me gustó la conversación porque la encontré súper abierta, así sin tanta estructura, sin tanta sobrepensada, sino más bien desde la emoción, como tú misma has dicho. Y trato de, o sea, no trato, pero acuérdate que todos intentamos ser siempre consecuentes. A mí me parece muy valioso practicar lo que uno predica. Me parece Entonces muy bien. yo Me todas las parece muy herramientas bien. las voy poniendo en práctica y las que transmito por lo menos. Claro, o sea, la mejor forma de aprender es desde el gerundio, pues haciéndolo. Ujú. Haciéndolo. Sí, La mejor forma de aprender a vender es vendiendo, la mejor forma de aprender a escuchar es escuchando, etcétera, etcétera. Bien, oye, agradecido Paz desde... Tú estás en Curicó, ¿no? sí, sí, trabajo online Curicó. por lo mismo. No, no Sí, no, vivo. está bien, está Dice que bien. Santiago es Chile. Sí, Curicó está a 200 kilómetros de Santiago. Para Ah, los amigos perfecto. que no conocen Curicó, que están en Latinoamérica, y con Paz ya tenemos una conexión, hemos hablado varias veces. Primera vez que nos vemos, ¿ah? Habíamos Sí, estado por escrito y por audio, y así que para mí ha sido un placer tenerte en este episodio, Paz. Hemos aprendido un montón y esperemos que las personas que quieran seguir aprendiendo y profundizando en estos temas y dándole una vuelta de rosca a su tema, conecten contigo, te contacten y en una de esas pueden vender más y mejor. ¿Qué te parece? eso me encanta cómo lo cierras. Yo para mí también me siento muy honrada de estar aquí y feliz. Me voy muy feliz. Así que Qué espero bueno, haber qué bueno. aportado a alguien de tu audiencia y Sí, sí, esperamos y agradecemos como siempre a los que nos están escuchando. Gracias por estar del otro lado. Y como siempre les digo, que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.